Sublime gracia del Señor. Seguimos con nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie, señorita Carlimar? Fundamentos para la familia cristiana. Ya llegó conectada. ¿Y qué tema estamos estudiando, Saribet? El título de este tema. El deber de los padres. Muy bien, muy bien. Respondíamos una pregunta: ¿por qué necesitamos criar a nuestros hijos? Y la primera respuesta: porque Dios nos los ha dado, son de Él, porque el pecado es una seria realidad en su vida, no son angelitos de la guarda, son pecadores como todos los seres humanos. Y la semana pasada hablábamos de cuál es el principal deber de los papás o de los padres: educarlos para Dios, ¿sí? No que sean alguien en la vida según los estándares del mundo, no. Digo el principal deber, ¿no? Porque eso no quiere decir que los padres no tengan que trabajar para que sus hijos tengan una vida, para que sean responsables, para que sean buenos esposos, se casen, para que tengan una profesión, para que sepan trabajar, no. Una cosa no niega a la otra. El punto es el principal deber o el deber más importante, la prioridad. Después de eso vienen las siguientes responsabilidades de los papás, ¿cierto? Pero nunca por encima de educarlos para Dios. Eso es lo esencial y fundamental. Y finalizábamos la clase con algunas cosas que se presentan como obstáculos en ese deber de educar a los hijos para Dios. Y quedamos en el obstáculo de ¿qué? La negligencia. La negligencia. Y decíamos que este es un deber de los papás y los padres deben ser consecuentes. Y es la educación debe ser integral. No puede ser en algunos aspectos sí y en otros no. No podemos enseñarle a los hijos a ser buenos creyentes, entre comillas, y que no sean buenos estudiantes, buenos empleados. ¿Sí? Tiene que ser en todos los aspectos de la vida. Hoy vamos a continuar con esos elementos o esos obstáculos en la educación de los hijos. Y vamos a continuar con otro: el descuido de la disciplina doméstica. El descuido de la disciplina doméstica. Cuando hablamos de disciplina doméstica nos referimos a la disciplina en el hogar, ¿no? Disciplina en el hogar, doméstica. Los padres son investidos por Dios con un grado de autoridad. ¿Sí sabían eso? O sea, la autoridad que los papás tienen sobre los hijos es delegada por Dios. Es una autoridad que Dios le ha entregado a los papás. Es decir, la autoridad no proviene de mí mismo, porque hay papás que creen que por el hecho de que traen un niño al mundo o lo engendran, ya eso les da autoridad. No, la autoridad es una autoridad que Dios nos da. Porque como decíamos en la clase antepasada, los niños son ¿qué? Herencia de Dios, son algo que Dios nos entregó para que nosotros lo cuidemos para Él. Con base en eso, la autoridad que tenemos es una autoridad que Dios nos ha impartido o que nos ha delegado sobre esos niños o sobre los hijos, ¿no? Porque algunos ya no son niños, sino que son adolescentes. Aunque ese término pues es como bobo, porque adolescente significa una persona que sufre, ¿no? Adolescente. Bueno, ¿de qué sufren los muchachos? ¿Qué sufren? No consigo novio, me salió un barrito. Eso es lo que sufren, pobrecitos. Un término más adecuado es la pubertad, que es la etapa en la que los niños comienzan a convertirse en adultos. Empiezan a presentar cambios físicos, cambios hormonales que los convierten en adultos. Pero adolescente es como
está sufriendo, qué pesar, qué vida tan dura le toca al niño, ¿cierto? Entonces, no, ese es un término, aunque lo usamos, pero es una aclaración. Entonces Dios nos ha dado una autoridad sobre nuestros hijos. ¿Para qué? Imagínense un policía o un sargento o un capitán que ve que se está cometiendo un crimen y no hace nada al respecto. ¿Sí? O una patrulla de policía que está, valga la redundancia, patrullando o recorriendo la ciudad y ve que hay unos maleantes que se están robando los cables para extraer el cobre. Y pasan, dicen, yo no me meto en eso, no me voy a complicar la vida. ¿Qué pensaríamos? Negligente. Cuando un padre que ha recibido la autoridad divina para criar a sus hijos no ejerce esa autoridad, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se llama eso? Pecado. Pecado. Cuando papá no corrige a sus hijos y no ejerce su autoridad, no lo llamemos imponer, digámoslo ejercer, no ejerce la autoridad que Dios le ha dado, está cometiendo un pecado de proporciones devastadoras, porque está en juego la vida de sus hijos. Están pisoteando las instituciones celestiales, está pisoteando la familia. Y si es creyente, está pisoteando la iglesia, porque él debe ser reflejo de Cristo. Cada padre es un soberano, ¿cierto? El padre, ¿quién manda en la casa? Pues papá, ¿sí o no? No, en mi casa manda mi mujer. Bueno, entonces tendríamos que echar un reversazo y volver al tema del deber de los esposos, ¿cierto? Pero lo que la Biblia enseña es que quien gobierna la casa, es decir, administra, es el papá. Él es quien gobierna, no debe ser un opresor. Es muy diferente, son dos términos diferentes. Gobernar a oprimir, no. Gobernar siempre es buscando el bien de las personas que están bajo mi tutela. Oprimir es abusar de esas personas para mi propio beneficio, que es lo que hacen la mayoría de gobernadores, ¿no? Entiéndase, presidentes, etcétera, etcétera. Estos autoproclamados gobernantes del mundo, del Foro Económico Mundial, que quién sabe quién los nombró, pero se creen los dueños del mundo, ¿sí? Y lo que hacen es abusar de las personas. No, gobernar no es abusar, no es oprimir, pero el padre es soberano en el hogar, es decir, el padre es quien determina qué se debe hacer en casa. Él es el legislador, el padre es el que establece las reglas en casa. Bueno, niños, acá a la hora de acostarse es a las 10 de la noche. No, papá, no, a las 10 de la noche. Vamos a ir a tal parte. No, yo no quiero ir. Vamos a ir. Vamos para culto. No, yo no quiero ir. No es que yo no le estoy preguntando si quiere ir. Estoy dando una orden. En esta casa se asiste al culto. Porque hay personas que malentienden las cosas y dicen, no, pero es que pues él no quiere ir porque ahí se aplican la doctrina de la depravación total, ¿no? No, él no quiere ir porque él es pecador. Él es un ser caído. El pecado mora en él. Por eso no quiere ir. ¿Qué gano yo con obligarlo? Yo voy a esperar más bien que esté más grandecito y que pueda entender. No. Decíamos la semana pasada, citábamos ese proverbio. Instruye al joven en el camino del Señor y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que instruirlo, hay que instruirlo. Yo no tengo la prerrogativa para hacer que ese niño nazca de nuevo, pero lo que Dios me promete en su palabra es que ese niño va a crecer con principios cristianos y no se va a apartar del camino. Y ya lo otro es soberanía de Dios, pero voy a tener una persona que vive bajo los principios cristianos. Vamos para culto, no quiero, vamos para culto, nos vamos. Porque había una señora que no, y el niño no viene, ¿por qué el niño no va al culto? No, porque no quiere, el niño tenía como 9 años. Pero miren, no, es que a él no le gusta.
Y esta Laura ya tiene como 20 y pico y no le gusta. Ahora sí, no, el muchacho está en el mundo, el muchacho... ¿Y qué esperábamos? El padre es el legislador, no un consejero. Algunas personas conciben a los papás como el consejero, ¿no? No, él es el que dicta las normas en casa, el papá. El padre debe ordenar, refrenar, castigar. ¿Y los hijos qué deben hacer? Debatir, amotinarse, no, obedecer. Aunque no entendamos, en una sociedad como la nuestra, donde cada vez los hijos hacen su voluntad, donde el papel de los padres es desestimado a través de los medios masivos de desinformación y corrupción y lavado cerebral, donde vemos películas en las que presentan a los papás como los tontos de la película y los chicos son los inteligentes, los avispados, los que se las saben todas, los que resuelven el problema, y los papás son unos bobitos. Y eso lava el cerebro de las personas y lava el cerebro de nuestros hijos. Entonces ellos piensan, mi papá no sabe nada, mi papá es un bobo. Porque el papá de pronto no es un experto en manejar un teléfono celular, en las aplicaciones, en tecnología. Entonces piensan que el papá es un retrasado mental y empiezan a despreciarlo. Y cuando el papá les dice, esto no se hace, mi papá qué va a saber, mi papá no sabe nada. En cambio, los de Netflix sí saben bastante, y los de Amazon Prime y HBO Max, eso se las saben todas, y TikTok y todas esas cosas. Papá ordena, castiga, el hijo obedece. No es cuestión de si a él le gusta o no, es cuestión de que es el bien para él. Como el niño no sabe y yo soy el adulto, entonces yo sé que es lo mejor para él. Por eso cuando los niños hacen algo malo en el colegio, ¿a quién llaman? ¿A los abuelos? Mire, señorito, llámeme a su abuelo, llámeme al vecinito suyo, venga, que le voy a preguntar. No, llámeme a su papá, porque él es el responsable. Si ve algo incorrecto, no debe responder con una respuesta, valga la redundancia, tímida, sino con una firme y cariñosa prohibición. Cuando un papá ve algo incorrecto, no debe írsele al hijo encima a matarlo a garrote, pero debe hacerle una amonestación firme, pero con amor. ¿Cómo se hace eso? Pues como hace Dios con nosotros, como hizo Jesucristo con los apóstoles. Él era firme, pero no era grosero, ni pretendía destruirlos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 22 y 23. Leímos en la introducción un texto de Samuel, porque el propósito era empaparnos un poquito de qué fue lo que sucedió con Samuel. Bueno, básicamente con Samuel no, con unos conocidos de Samuel, contemporáneos. Ustedes conocen la historia de Samuel. Ana no podía tener hijos, Ana oró y el Señor le dio un niño que se llamó Samuel. Ella había prometido consagrarlo a Dios. Capítulo 2, la oración de Ana. Y ella, efectivamente, Dios le da un niño, ella le pone por nombre Samuel y ella lo consagra a Dios y él comienza a servir allá bajo la tutela del sacerdote Elí. Pero Elí tenía 2 hijos, y esos 2 hijos de Elí eran severas joyitas, eran tremendos. Dice el capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero servían en el templo. Eran los hijos del sacerdote y servían en el templo, pero eran impíos. Muy parecido a lo que sucede en muchas iglesias cristianas hoy en día. El hijo del pastor sirve en la iglesia, pero es un impío. Pero es el hijo del pastor, ¿sí o no? El hijo del líder sirve en la iglesia, pero es más malo que el anticristo. Pero es el hijo del pastor, el del líder, y toca los instrumentos allá y canta. Pero es más malo que el anticristo. Nosotros conocimos uno. Nosotros cuando íbamos a hacer los cultos de jóvenes en cierta congregación, el viernes, que eran los cultos de jóvenes, llegábamos nosotros a hacer el culto porque nos correspondía hacer los cultos de jóvenes. No estoy diciendo que esté de acuerdo con eso, ¿no? Eso era en aquel tiempo carismático. Llegábamos nosotros a hacer el culto y el hijo del pastor iba saliendo para la discoteca.
el viernes, yo me quedaba así como un aparta estudio de una sola pieza. Entrábamos nosotros, él salía para discoteca, salía para el malecón a bailar, viernes en la noche, no estaba en el culto de jóvenes. Pero el domingo, el sábado que se realizaban los cultos, el muchacho participaba de los cultos, a veces dirigía. Uno, ¿cómo así? Pues porque era el hijo del pastor. Muy parecido. Eso sucede en la mayoría de congregaciones. Entonces, estos muchachos, ¿qué hacían? Pecar contra Dios, blasfemar el nombre de Dios, se robaban la ofrenda. Y el versículo 22 nos dice algo terrible. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Se aprovechaban de que eran los hijos del sacerdote para sacar un beneficio sexual de las pobres mujeres que llegaban a la puerta del tabernáculo. Todavía no había templo, ¿no? El templo lo construyó Salomón, esto fue mucho antes. Y el sacerdote Elí, con mucha firmeza, como todo varón, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿En serio? Este señor no tenía pantalones. Estos muchachos estaban profanando el nombre de Dios. Y en lugar de reprenderlos o expulsarlos, lo que hace es: ¿y ustedes por qué hacen eso, hijitos? Estaban cometiendo un crimen peor que la violación. Estaban profanando el tabernáculo, robándose lo que ofrendaban las personas y cometiendo adulterio a las puertas del tabernáculo. Y este señor lo único que dice: ¿por qué hacen eso, hijitos? Capítulo 3, versículo 13. El Señor estaba feliz con esta conducta de Elí. No, pues que él es sacerdote y tiene derecho. ¿Será? Entonces, ustedes recordarán, les cuento la historia. Samuel ya estaba jovencito y servía, y como en una noche que estaba acostado, oyó una voz que decía: Samuel. Y él dijo: heme aquí, ¿cierto? Porque pensaba que era Elí. E iba donde estaba Elí. Señor, ¿me has llamado? Y Elí: no, yo no te he llamado, vete a dormir. Después otra vez: Samuel. Y él: heme aquí, me está llamando Elí. Y corría donde Elí. Iba: Elí, Señor, ¿me has llamado? No, yo no te he llamado, vete a dormir. Pues Samuel no había tenido un encuentro con Dios hasta ese momento. Y lo llama después la tercera vez, versículo 8. Y Samuel viene y le dice: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que era el chupacabras que estaba llamando a Samuel, no, que era Jehová quien estaba llamando a Samuel. Y Elí le dice a Samuel: acuéstate y cuando te vuelva a llamar, dile: heme aquí, háblale a tu siervo. Y precisamente oye la voz Samuel. Samuel dice: heme aquí, habla que tu siervo oye. Y el Señor le dice la siguiente profecía. No, nada bueno para Elí. Versículo 11. He aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Es decir, la iniquidad de la casa de Elí no tiene perdón. Terrible. ¿Se recordaban lo que decíamos el domingo? El apóstol Juan dice: hay un pecado por el cual yo no digo que se ore.
el Señor le está diciendo aquí a Samuel, el pecado de Elí y de su casa jamás tendrá perdón, no será expiado jamás. El Señor sabía que ellos no se iban a arrepentir de todas maneras. Pero Él le está diciendo, o sea, ¿por qué? Porque es que el pecado de una persona que predica el Evangelio y que se aprovecha de las personas, que pisotea el Evangelio para su propio beneficio, así estilo Guillermo Maldonado, Cash Luna, Benijín, Ronnie Chávez, Dina Santamaría, que ya está haciendo brujería de toda esa señora. Bueno, siempre lo ha hecho, pero ahora lo hace más descaradamente, ¿no? Y el apóstol Juan dice, yo no digo que se pida, que Dios lo juzgue, ¿cierto? Terrible. Pero el punto acá es, el Señor va a enviar un juicio sobre la casa de Elí porque Él nunca corrigió a sus hijos. No los estorbó, versículo 13. Sus hijos han blasfemado, dice, yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que Él sabe. Es que Él sabía lo que hacían sus hijos. Hay padres que saben que sus hijos están haciendo mal y lo que hacen es taparles, acolitarles, alcahuetearles el pecado. Viven bajo su techo y el hijo anda fornicando, adulterando, robando, traficando. Pero es que es el hijo mío, ¿qué voy a hacer? ¿Echarlo a la calle? Pues sí. Pues sí. Suena duro. Ah, es que usted no tiene hijos. Sí, yo no los tengo. ¿Y qué? Es que yo no estoy hablando de mi experiencia, estoy hablando de lo que la Biblia enseña. Elí no estorbó a sus hijos. Mire la maldición que recayó sobre él. Más adelante la Biblia nos relata cómo él murió. Sus dos hijos murieron en un mismo día y cuando él escuchó la noticia, como ya era viejo y pesado, se cayó, se fue para atrás en la silla, así como Condorito, y se partió el cuello. Y la maldición del Señor es que iba a raer para siempre su casa. Entonces no hablamos desde nuestra experiencia, hablamos lo que enseña la palabra de Dios. Bueno, papito, en esta casa no se aceptan ese tipo de prácticas. Si usted quiere rumbear, y voy a tutear, a veces se confunde con el usted. Si tú quieres rumbear, quieres tomar, quieres emborracharte, quieres fornicar, ahí está la puerta. Ay, eso es ser desalmado. No, eso es lo que la Biblia nos enseña. Yo y mi casa serviremos a Jehová. De esa puerta para acá se respetan los principios cristianos. ¿Sí? Yo no te estoy diciendo que tienes que ser creyente porque no es una prerrogativa mía, eso depende de Dios. Pero mientras vivas bajo mi techo, comas mi comida, tienes que someterte a la palabra de Dios. No quiero, ahí está la puerta, tú eliges. ¿Sí o no? Hay un dicho secular, a la casa que fueres, haz lo que vieres, ¿sí o no? En todo lugar hay leyes y reglamentos, es decir, si yo entro a trabajar a una empresa y hay un estatuto interno de la empresa que dice que yo tengo, hoy con esto del progresismo, pues, que una mujer tiene que tener el pelo recogido por causa de su trabajo, que tiene que tener un uniforme por causa de su trabajo. Ahí están los progresistas, no, eso es racismo porque yo soy negrita y me quieren hacer tener pelo. No, no, todas tienen que tener el pelo recogido, no sea rebelde. Y se le mandan un memo, no, eso es racismo porque soy negrita. No, todas tienen que cumplir con el reglamento. En un colegio, un manual de convivencia, hay reglas. El uniforme, la camisa tal, va por dentro, las medias de las señoritas son de X color, la falda está largo, ¿sí o no? Y si cuando uno va a matricular a un niño, le dicen a uno, este es el manual de convivencia o reglamento interno, ¿lo toma o lo deja? Y uno dice, no, sí. Entonces se compromete el papá a que el niño cumpla, que vaya con el uniforme, a que llegue puntual, a que no le falte respeto a los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando no sucede así, ¿qué pasa? Lo expulsan al niño, lo expulsan del colegio. O le mandan a llamar al papá, o le ponen matrícula condicional, etcétera. Lo sancionan porque están cumpliendo con las reglas. Cuando el niño se pone muy salsa, o el papá, pues lo expulsan, lo botan, porque no cumple con las reglas.
porque ellos tienen ese poder. Es nuestro colegio y ponemos las reglas. Entonces, papá, es mi casa, es mi comida, es mi mantenimiento, yo pongo las reglas. Pero los papás quieren ser más buenos que Dios. Entonces dicen, pero es que parece tan lindo. Cuando el niño pone cara de ternero degollado, entonces, no, vamos a pasársela. El niño ya tiene 25 años y sigue siendo el niño. Llega borracho, llega con mujeres, a meter mujeres al cuarto y todo, y llega borracho. ¿Y qué hace la mamá al día siguiente? Aquí me meto con las mamás porque es lo que sucede con las mamás. Los papás por lo general no son así. Le hacen el caldito. Amaneció en guayabao el hombre, el caldito. La sal de frutas o el bicarbonato con limón en agüita para que el niño se le pase el dolor del mal de estómago por causa de la borrachera que se pegó el día anterior. Elí, ahí está Elí pintado. Y el juicio de Jehová fue porque no estorbaron a sus hijos. No estorbó a sus hijos Elí. Proverbios 29, 15. Proverbios capítulo 29, versículo 15. Entonces, padres, estorben a sus hijos. ¿Saben que van a hacer mal? Póngales todas las trabas posibles. Y el día que se vayan de casa no vayan a poder decir, mi papá no me estorbó, mi papá no me corrigió. No van a poder decir eso. Y sus manos van a estar limpias de la sangre de esos muchachos y esas muchachas rebeldes. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. A los que no les gusta darle vara a los hijos, mira, ahí lo dice. Es que a los niños no se les puede pegar porque se traumatizan. No es que los psicólogos hoy dicen que no hay que darles. Que si el niño hace algo malo hay que apapacharlo o llevarlo al psicólogo. No, eso es que el niño no tiene tu atención, tienes que llevarlo a Jardín Plaza, llevarlo allá a Arcadia, no me pagan por hacer publicidad, Arcadia, y gastar unos 100,000 pesos en videojuegos para que el niño saque toda esa ira que tiene adentro. No, si el niño está rebelde hay que darle. El hijo con Tomás, ¿qué hacían con el hijo con Tomás y rebelde en el antiguo pacto? ¿Lo llevaban a Arcadia a jugar? No sé si en ese tiempo existían los trompos. ¿Lo llevaban a campeonato de trompo allá en Israel? No, lo mataban a piedra. Lo mataban a piedra. Y hoy los papás lo que hacen es taparles. Y el mundo se queda asombrado, por ejemplo, hace unos meses en Estados Unidos hubo el caso de un muchacho que estaba cometiendo crímenes. Adivinen, la mamá lo denunció y lo entregó a la ley. Y todo, wow. No, ese es el deber ser, eso debería ser lo normal. No te quieres comportar, yo no quiero que mueras asesinado en una riña de pandillas, entonces te voy a denunciar. Que te metan preso, pero allá vas a estar vivo por lo menos. Hay que tener valor hoy en día para hacer eso. ¿Qué dice el texto? La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Sí están entendiendo? Si no les gusta darle correíta al niño, bueno, entonces denle con una varita. ¿Cierto? Es que pobrecito, no, vea, la dice la Biblia, no es un invento mío. ¿Sabes que el hermano Boris, el papá como le dio? No, vean que mi papá casi no me dio. La que más me daba era mi mamá, mi papá casi no me dio. Pero miren lo que dice el texto, la vara y la corrección dan sabiduría. Padre, ¿quieres que tus hijos sean sabios? Corrígelos y si es necesario, dales vara. Hay padres que le dicen al hijo, ¿no? Cuando ya tiene hijos, es decir, con respecto al nieto. Yo a usted nunca le pegué, ¿usted por qué le pega a él? Pues, bueno, cometió un pecado porque la Biblia dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Y ahora, Proverbios muchas veces presenta opuestos, ¿no? Antítesis. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, ¿sí? Entonces lo que hace aquí Salomón es decirnos
Por un lado tenemos la corrección y la vara, el castigo. Por el otro lado, el consentimiento. Y no el del vallenato, ¿no? Consentimiento, no. El consentir, alcahuetear, acolitar, ser cómplices. Entonces aquí está, la vara y el castigo. Esto lo dice Dios, ¿no? No el hermano Boris. En contraposición al consentir al niño. La vara y el castigo dan sabiduría. Consentirlo produce vergüenza. Produce vergüenza. ¿No han escuchado esas cosas cuando llegan a ponerle quejas a los papás de los papás de los niños en la escuela? Que hay niños que, yo no sé, los hacen es como con electricidad, ¿no? Esos son así, todos que... Uno es mirando a ver a qué hora se trepan del techo y le dan vuelta a la cara, ¿no? A la cabeza, así como la niña del exorcista, porque es que yo creo que se mueren y ni Satanás los recibe en el infierno a esos niños, porque es que... Y entonces dicen, es que el niño mío es hiperactivo. Claro, yo entiendo eso de niños pequeños, ¿cierto? Niños hiperactivos que tienen 3, 4 años, que lo llevan al médico y el médico da un veredicto, ¿cierto? Lo da un diagnóstico clínico. El niño sufre de hiperactividad, ¿sí? Porque es diagnosticado con hiperactividad. Y entonces hay tratamientos para eso, ¿sí? Hay tratamientos para eso. Hay terapias para eso. Y después el niño crece y el niño va dejando esa hiperactividad porque se le pone un tratamiento a temprana edad. Ahora, si no se somete al tratamiento, ese problema va a avanzar con la edad. Lo digo porque alguien me lo dijo, una psicóloga. No es que yo estuviera donde la psicóloga, ¿no? Bueno, y si de pronto un día me toca ir, pues qué más. Pero el problema no es que el niño sea hiperactivo. Es que es un mal criado, es mal criado. Pero entonces los papás queremos hacer caso omiso de nuestra negligencia, nuestra falta de dedicación, nuestra inexperiencia. Y decimos, es que él es hiperactivo, por eso le hace bullying a los amigos en la escuela, por eso le pega a la niña, le jala el pelo, por eso le falta el respeto a los profesores, por eso no hace tareas, por eso llega tarde, por eso en casa no me hace caso, por eso es un rebelde, porque es hiperactivo. No, los niños hiperactivos son inquietos y uno les pone tareitas o juegos que hagan que ellos se entretengan y puedan desarrollar ese talento que Dios les dio en otras áreas, en otros ámbitos, y ellos se van regulando. Ahora, un chino rebelde no es hiperactivo, es rebelde, es hijo de Satanás. Y hay que corregirlo. Usted dice eso porque no tiene hijos. Estoy hablando de lo que enseña la Biblia. La vara y la corrección dan sabiduría y punto. Palabra de Dios, no es el hermano Boris. Corrijan a sus hijos, si no quieren que los avergüencen en público, si no quieren que los avergüencen en la escuela, si no quieren que les estén poniendo quejas de los hijos en la escuela, corríjanlos. ¿Sí o no? Algo como padre estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal, porque él es un niño. Yo no puedo tratar a un niño, porque es que ahora los papás, con la moda de la psicología, tratan a los niños como si fueran adultos, ¿no? El niño tiene 8 años. Juanito, ven acá, vamos a hablar. Y te voy a explicar. No. Ven para acá. Hiciste mal, te voy a corregir. Pan. Y no voy a esperar 2, 3 días para explicarle por qué lo corregí. Es en el acto. Porque es que hay papás que le dicen, en la casa arreglamos, papito, y cuando llegan a la casa lo encienden y lo vuelven nada. No, eso es destruir al niño. En el acto, Juanito, ven para acá. Lo que acabas de hacer no se hace, está mal, te voy a corregir. Pan. Después, ¿entiendes por qué te castigué? Te castigué por esto y esto. Porque entonces Juanito está brincando por la casa como loco, ¿sí? Quiebra un jarrón o parte el televisor o daña algo,
¿sí? Daña la pantalla del computador y entonces yo llego, la agarro y pum, pum. ¿Qué va a aprender el niño de eso? Que papá lo castigó, pero él no sabe por qué. Me castigó con ira. Ah, debe ser porque quebré el jarrón. No. Te voy a corregir. Te castigo porque en casa no debes jugar. ¿Sí ve? Hay que explicarle al niño por qué se le castiga. Porque el niño no va a saber. Mi papá me pegó por un pinche jarrón. Bueno, la próxima vez no voy a quebrar el jarrón, pero igual la próxima vez va a seguir brincando en casa. Ya le entiendes que le dieron por el jarrón. No, te castigo porque en casa no debe jugar. ¿Sí ven? Entonces hay que castigar, pero instruir, corregir. Pero hay que castigar. Ahora, si la ofensa no es leve, si no es rebeldía, sino porque el niño es inquieto, ¿cierto? No porque es hijo del anticristo, pues se le explica. Y si le castiga, no vas a ver televisión una hora, no vas a ir este fin de semana al parque, no vas a andar bicicleta, te voy a quitar el teléfono todo el día, por estas y estas razones. Pero llega el niño, ay papi, dame el teléfono, me voy a morir. Ay, si me hizo ojitos, toma papito. El hijo consentido avergonzará a su madre. ¿Sí? No consintamos en exceso. El jardinero puede sembrar las mejores semillas. ¿Sí? Podemos enseñarle al niño principios cristianos, traerlos a la iglesia, traerlos una hora el domingo a la escuela dominical, que las maestras les enseñen, ayudarlo a hacer la tarea de la escuela dominical, que se aprendan el versículo. Yo voy a sembrar flores y busco las mejores semillas. ¿Pero qué tengo que hacer? Yo tengo que limpiar el terreno, ¿sí o no? Tengo que quitar la maleza para poder sembrar la semilla y que esa semilla dé fruto, de una flor. Entonces, no solamente es instruir, también es limpiar, corregir, quitar lo malo. Enseñarle que las cosas malas que está haciendo no se deben hacer y enseñarle las cosas buenas que él debería hacer. Y lo más importante, con el ejemplo. Mi padre tenía una frase muy sabia, no porque él fuera sabio, ¿no? Sino porque la frase en sí es sabia. Decía, no hay nada más destructivo que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. ¿Es verdad? Niño, o sea, no digas mentiras. Y el niño, sí, papá. Y cuando ven el papá mantiene diciéndole mentiras a todo el mundo. ¿Qué va a aprender él? Aprende más de lo que él ve que de lo que se le dice. Entonces el jardinero tiene que quitar la maleza y no solo quitar la maleza, tiene que podar. Cuando las hojitas se van poniendo feas, ¿qué hay que hacer? Quitarlas. Y eso hace que la planta se ponga más ¿qué? Más bonita. Si yo le dejo las hojas dañadas, la planta se va a decaer, se va a marchitar. Entonces yo le puedo enseñar al niño muchas cosas buenas, pero si lo malo que él hace no lo corrijo, no lo amonesto, no va a ir para ningún lado eso. Yo tengo que como papá, como mamá, tener valor y corregir a mi hijo. Esto que estás haciendo no está bien, te voy a castigar. Y eso requiere dedicación, compromiso, instrucción y también sabiduría. De que le pidamos a Dios sabiduría. Dice el hermano Santiago, porque el que escribió la carta no era el apóstol lo mataron tiempo antes. Este es el hermano de Jesús. Si alguno se cree falto de sabiduría, hermano, es que yo no sé cómo criar a mi hijo, no importa. Si alguno se cree falto de sabiduría, pídala. Pídala a Dios, el cual da ¿qué? Abundantemente y sin reproche. Señor, yo no sé cómo lidiar con este muchacho, ya me tiene hasta aquí, me voy a volver loco. Pídele sabiduría a Dios.
Y si le pides sabiduría a Dios de corazón, Él te la va a dar en forma abundante y sin reproche. Pero ¿qué sucede? Vamos a las fuentes mundanas, vamos al psicólogo, a lo que nos dice la psicóloga del programa, del magazine de televisión que dan por las mañanas, la que dice que si el niño juega con muñecas hay que dejarlo. No, papito, eso no se hace. Tú eres un varón y los varones se portan así. Pero yo tengo que enseñarle cómo es que se porta un varón, porque el niño a mí me ve también afeminado. Es que va a aprender. O la niña. No, ¿cómo así? Que te estás dando golpes con las amiguitas, que las niñas se comportan así. Pero yo como mujer debo enseñarle cómo es el comportamiento de una mujer, afable y apacible, respetuoso, delicado. Entonces, el punto es, no debemos descuidar la disciplina en el hogar. Amén. Sublime gracia del Señor.